a nuestra congregación Coinonía en la Roca. Mi nombre es Milton Díaz, hoy es 20 de marzo del 2022 y estamos en nuestro estudio de apologética en la parte de preguntas acerca de la Biblia y estamos en el capítulo acerca de la inerrancia bíblica, ¿no? La anterior semana habíamos tenido una introducción al tema de la inerrancia y hoy vamos a terminar, si el Señor quiere, es el tema de cuestión, inerrancia bíblica. Para empezar, quiero que vayamos. Supongan que están en una conversación con alguien que está atacando la doctrina cristiana y les muestra Números 25. Números 25 y les pide que lean el versículo 9. Bueno, Números 25, 9 dice, y murieron de aquella mortandad 24,000, ¿no? Es una historia que está en Números, está Moisés, Fines, Eleazar, etcétera, etcétera, pero dice que el versículo 9, murieron de aquella mortandad 24,000. Y luego les dice que vayan a Primera de Corintios 10:8. Primera de Corintios 10:8. Y el apóstol Pablo en Primera de Corintios 10:8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Entonces te dice, bueno, por fin, ¿cuántos eran? 24,000, como dicen Números, o 23,000, como dice Primera de Corintios y el apóstol Pablo. ¿Murieron 24 o 23? Quiero que me expliques. Bueno, ¿qué les respondes a eso, no? Y me estás enseñando inerrancia bíblica. ¿Y cuál es tu respuesta? Bueno, yo se los voy a dejar sin respuesta para que discutamos el día jueves. Estudien esta parte. Pero por supuesto que tiene una respuesta, ¿no? Continuamos con el tema de infalibilidad e inerrancia, ¿no? Cuando estamos hablando de infalibilidad, estamos hablando de inerrancia y viceversa. Y en las escrituras, estos dos conceptos han sido objeto de muchísimos ataques, ¿no? Muchos ataques, innumerables ataques, controversias, discusiones, etcétera, ¿no? Toda discusión, digamos, de la naturaleza de las escrituras que incluya la inspiración tiene que hacer frente a los asuntos de infalibilidad e inerrancia. Es decir, que los conceptos de infalibilidad e inerrancia son consecuencia lógica de la inspiración, ¿no? Si nosotros decimos que la Biblia es inspirada 100% por el Espíritu Santo, tenemos que sostener que es infalible e inerrante. No podemos decir, sí, es inspirada 100% por el Espíritu Santo, pero tiene fallas, pero tiene errores, porque estaríamos diciendo que el Espíritu Santo tiene fallas y tiene errores. Y esto no puede ser. Y a lo largo, digamos, de la historia de la Iglesia, este punto de vista, el punto de vista clásico, ¿no? Es que habiendo venido a través de la inspiración divina, la Biblia siempre, hermanos, ha sido reconocida en todas sus épocas como infalible e inerrante. Es un libro al que no se le cuestiona estas cosas. Es decir, siempre a lo largo de la historia de la Iglesia, la Biblia ha sido considerada infalible y ha sido considerada inerrante. Pero en los últimos 2 siglos, desde 1800 a nuestros días, no solo la inspiración ha sido atacada ampliamente, insistentemente, sino que la infalibilidad y la inerrancia también, ¿no? Y este es un tema que nosotros tenemos que estudiar y tenemos que aprender a debatir y tenemos que aprender a sostener en nuestras discusiones. La palabra de Dios dice ser la palabra de Dios. La Biblia dice que es la palabra de Dios y si esto es así, entonces cada afirmación es verdadera, ¿no? Es Dios haciendo la afirmación, Dios diciendo algo que es verdad, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios nunca puede ser mentira o nunca puede contener fallas. Ahora, ¿cómo reconozco esa palabra? ¿No? Esa es una pregunta que nosotros debemos hacer. ¿Cómo nosotros reconocemos esa palabra? Para la iglesia, la Biblia viene a nosotros por inspiración divina.
¿no? La Iglesia siempre ha sostenido a lo largo de su historia que la Biblia ha llegado a nosotros por inspiración divina, no por autoría humana. A pesar de que los autores humanos de la Biblia la han escrito, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Si esto no fuera así, entonces esta fuente que nosotros tenemos para las verdades más importantes de nuestra vida, le estaríamos dando una afirmación exagerada a su propia integridad y a su propia autoridad. Si esto no fuera así, entonces estaríamos dándole categorías exageradas a la Biblia, en temas de integridad, en temas de autoridad, en temas de inerrancia, en temas de exactitud, etcétera, etcétera. Y esto tendría consecuencias muy graves, ¿no? Muy graves. Una de las consecuencias graves que acabo de señalar es cómo podrías pararte frente a un hermano o una hermana para evangelizar. O sea, si tú estás agarrando un libro que no es muy seguro, que no es muy exacto, que no es muy fidedigno, ¿cómo podrías pararte a predicar y decir que abandone su cosmovisión y que venga a tu cosmovisión? O sea, ¿por qué le tendrías que pedir que cambie su cosmovisión por algo que no es tan seguro que es exacto? Por algo que no es tan seguro que es inerrante, o algo que no es tan seguro que sea inspirado 100% por el Espíritu Santo, sino que son doctrinas de hombres. Sería grave, ¿no es cierto? Decirle, ¿sabes qué? Hermano o hermana, abandona tu cosmovisión para venir a la mía, que tampoco es tan segura, ¿no? Que tampoco es tan exacta. Esa es la gravedad de las consecuencias si la Biblia no fuera 100% íntegra, inerrante, exacta, inspirada 100% por el Espíritu Santo. Por esto, hermanos, es importantísimo que nosotros aprendamos a defender la inerrancia bíblica, la infalibilidad bíblica, porque si nos hacen un pequeño hoyito o una pequeña rajadurita por ese lado, nos abren toda la estructura. Se nos cae todo el edificio, ¿no? La Iglesia afirma que la Biblia, dentro de toda la literatura escrita, es infalible de forma única, ¿no? La palabra infalible, hermanos, es definida como aquella como la que no puede fallar, ¿no? Infalible es algo o alguien que no puede fallar, es sin defecto, es incapaz de tener un error o cometer un error. El término infalible es superior al término inerrante, es superior. El término infalible es superior al concepto de inerrancia, ¿no? Podríamos escribir una lista de compras, por ejemplo, inerrante, sin necesidad de tener inspiración divina. Es decir, mi lista de compras del mercado podría ser inerrante, ¿no? Pero no es inspiración divina y no es infalible. Gran parte de esta controversia se da sobre estos dos términos o sobre estos dos conceptos. Un grupo de cristianos, digamos, en su confesión hace la afirmación de que la Biblia es la única regla infalible de fe y práctica. Vamos a partir de esta hipótesis, que hay un grupo de cristianos que dice en su confesión y hace una afirmación de que la Biblia es la única, escúchenme bien, hermanos, es la única regla infalible de fe y de práctica. Y práctica cristiana, obviamente, digamos, ¿no? Algunos han desechado este concepto y lo han reemplazado con otra declaración que suena muy parecida, pero que no es lo mismo. Y esto ha pasado y pasa, hermanos, y que suena más o menos de esta manera. La Biblia únicamente es infalible cuando habla de fe y práctica. Suena muy parecido, parece que dijera lo mismo, pero no dice lo mismo. Son absolutamente diferentes. Cuando tú dices que la Biblia es la única regla infalible de fe y práctica, estás diciendo una cosa. Y cuando dices que la Biblia únicamente es infalible cuando habla de fe y práctica, es otra cosa, a pesar de que suenan parecido. Y esto ha pasado y pasa hoy en día dentro de nuestra iglesia. La primera declaración
Vamos a concentrarnos ahora en la primera declaración. El término única o único restringe a la Biblia de todas las otras reglas posibles. Sí, restringe a la Biblia de todas las otras reglas posibles, de todas las autoridades posibles. Solo hay una que es infalible en su capacidad autoritativa de gobierno y es una regla infalible de fe y de práctica. Esto en cuanto al primer concepto o a la primera declaración. Se refiere a la fe y a la práctica de los cristianos, ¿no? La escritura o la Biblia es la regla de nuestra fe que tiene que ver con todo lo que creemos, con todo lo que pensamos, con todo lo que hacemos, y es la regla para nuestra práctica cristiana. Estas palabras cambian su orientación, cambian su forma en la segunda declaración. ¿Y cómo es esto? Cuando se dice o cuando dicen que la Biblia es solo infalible cuando estamos hablando de fe, no estamos restringiendo a la Biblia de otras fuentes, no estamos restringiendo a la Biblia de otras reglas, no estamos restringiendo a la Biblia de otras autoridades, sino que ahora la palabra restringe una porción de la Biblia, nada más. Esta palabra solo restringe una porción de la Biblia misma y dice que hay una infalibilidad limitada de la Biblia. Sí, la Biblia es infalible solo cuando hablas de fe y de práctica. En el resto de las cosas puede fallar. Y no es el único libro autoritativo y no es la única fuente, etcétera, etcétera. Entonces el segundo concepto cambia por completo al primer concepto. No que la Biblia es la única regla infalible en todo lo que dice, sino en este caso, solo una parte de la Biblia es infalible. Espero haberme hecho entender con este ejemplo. Cambian, a pesar de que suenan muy parecidos, cambian absolutamente en los conceptos. Y esto es lo que pasa dentro de la iglesia cristiana, hermanos. Cuando distintos teólogos, cuando distintas corrientes teológicas, filosóficas dentro de la iglesia le van quitando la característica de inerrante, le van quitando la característica de infalibilidad a la Biblia para tener más gente, para tener crecimiento, para tener mercadotecnia, para tener iglesias desbordantes donde la gente está cómoda, pero no está leyendo la Biblia ni está comiendo la leche espiritual no adulterada. Y esto, repito, está pasando dentro de las iglesias. A este concepto, le llamamos inerrancia limitada, ¿no? Sí, la Biblia es inerrante, pero de forma limitada. Y hay muchos teólogos que han firmado y han sostenido este tipo de conceptos. Este concepto que se ha vuelto, digamos, más popular, sobre todo en este último tiempo. Sí, la Biblia, has debido escuchar esto, hermano. La Biblia ha sido escrita para su tiempo. Ya no se aplica tanto para nuestros tiempos. Ya los conceptos han cambiado, las sociedades han evolucionado, el mundo es distinto, las prácticas son distintas y la Biblia, hermano, ha quedado un poquito anacrónica. Ya no se adapta a nuestras... No todo lo que dice la Biblia es verdad. Te dicen así, ¿no es cierto? Y te come. Por ejemplo, ¿cómo vas a decir que las mujeres cierran la boca y no puedan hablar? ¿No? En estos tiempos ya no se da eso, ¿no? Y te van diciendo que solo es infalible cuando se habla de fe y de práctica cristiana, pero en el resto de las cosas ya caducó o ya no es así, ¿no? Hay que tener cuidado con esto, hermano, porque están empezando a socavar, o que es a hacer grietas en la médula espinal de nuestra fe. La médula espinal de nuestra fe es la Biblia, hermanos. O sea, es parte fundamental de nuestra fe. Fe y práctica son palabras para capturar todo lo que conlleva la vida cristiana. En la segunda declaración que hice, la fe y la práctica se refieren a una parte de la enseñanza de la Escritura que puede distinguirse sobre lo que la Biblia dice, por ejemplo, sobre la historia, sobre la ciencia, sobre lo que habla acerca de asuntos culturales, etcétera, etcétera. Y ahora la Biblia estaría restringida en su autoridad solo
cuando habla sobre asuntos de fe, incluso en asuntos de historia o en asuntos de arqueología. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado en la forma en que estos términos, hermanos, se utilizan en las declaraciones en hermanos, descansa. Ahora nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuál era la perspectiva de Cristo sobre la Escritura? ¿Qué pensaba Jesús sobre la Biblia? ¿Qué pensaba Jesús sobre la palabra? ¿Cuál era la visión que tenía Jesús en sus tiempos cuando estaba caminando en esta tierra sobre la Biblia? ¿Qué pensaba Jesús de la Biblia? ¿Pensaba que era autoritativa, 100% inspirada, solo para unas cosas, para otras no, inerrante solo para unas cosas? ¿Qué pensaba Jesús? La única manera que sabemos de la perspectiva de Jesús acerca de la Biblia es leyendo la misma Biblia, ¿no? Porque no hay otros textos que puedan hablarnos acerca de lo que Jesús pensaba acerca de la Biblia. Y aquí podríamos caer en un argumento circular, porque podríamos entrar a decir, lo que Jesús pensaba acerca de la Biblia está en la misma Biblia. Y aquí nos encontramos con muchos críticos que van a cuestionarnos esto. Aquellos que son críticos de la infalibilidad de la Escritura, aquellos que son críticos de la inerrancia de la Escritura y aquellos estudiosos bíblicos que atacan pasajes de la Biblia con aparentes controversias, han llegado a un acuerdo indicando que las porciones, digamos, de la Biblia menos discutidas con relación a su autenticidad histórica son aquellas porciones de la Biblia que contienen declaraciones de Jesús sobre la Escritura, ¿no? Por ejemplo, me estoy refiriendo a aquellas que están en sus Biblias de algunos de ustedes en rojo, ¿no? Sobre lo que Jesús dijo. Jesús enseñó una visión, hermanos, muy alta de la Biblia. Cuando Jesús habla acerca de la Biblia, habla de una visión exaltada de la palabra, autoritativa de la palabra, perfecta de la palabra. Para Jesús la Biblia no era nada más y nada menos que la palabra de Dios inspirada. Y él lo dice en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús hablando de la Biblia. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mateo 5:18, el Señor Jesús hablando de la Biblia, hermanos, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esto es, hermanos, como que nos estemos imaginando al Señor Jesús que está hablando acerca de la Biblia y nos dice, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, o sea, ni una jota, ni una tilde pasará de la Biblia hasta que todo se haya cumplido. Yo podría entender de esta manera, ¿no? La forma a lo que quiero llegar, hermanos, es que la forma en que Jesús trató los escritos del Antiguo Testamento, porque en esa época la Biblia todavía no estaba completa, no solo estaba el Antiguo Testamento, la forma en que se refería a los escritos del Antiguo Testamento era que le otorgaba un carácter de autoridad suprema, única, autoridad directa de Dios, al punto que Jesús llegó a decir, escrito está para zanjar disputas teológicas, para zanjar cualquier controversia teológica, cualquier controversia bastaba con decir escrito está, que algo que en nuestro país discutiendo algo, y dice, no, el artículo de la Constitución Política del Estado dice tanto, y se zanja toda discusión.
porque supuestamente ese libro es la madre, digamos, y la raíz de nuestra estructura como país, ¿no? Entonces, hay pocos estudiosos que desafían la postura de Jesús en este sentido, ¿no? Cuando dice escrito está. Y hay pocos estudiosos que desafían la postura de Jesús acerca del carácter que Jesús le daba a la Biblia. Ahora bien, algunos estudiosos dicen que Jesús estaba equivocado en su postura de la Escritura. Y sí, llegan a decir eso, hermanos. Algunos teólogos llegan a decir que Jesús estaba equivocado en su postura respecto de la Escritura, ¿no? Y dicen que está bien que se equivoque, pues estaba influido en esa época por la comunidad primitiva judía de su época y además que Jesús era humano. Entonces está bien que se equivoque porque estaba, digamos, alterado o influido por la sociedad en la que vivía y bien podía equivocarse acerca del carácter de ese libro, ¿no? Porque en su naturaleza humana no tenía ninguna manera de saber que la postura actual de la escritura era errónea. O por supuesto que nosotros sabemos que esto es un error porque Jesús no es solo humano, sino que tiene una naturaleza divina también, por lo tanto no puede estar equivocado. En respuesta a esto, ¿no? Los estudiosos ortodoxos bíblicos contestan indicando que no es necesario que Jesús esté descansando solo sobre su naturaleza humana o solo sobre Jesús hombre. No es necesario que Jesús sea omnisciente para ser nuestro redentor y concedernos en su naturaleza humana que no conocía algo, sino que lo conocía todo. Por lo tanto, hay hoy día y en este último tiempo, sobre todo en estos 2 últimos siglos, hermanos, este tipo de controversias acerca de la inerrancia bíblica, ¿no? Sería terrible, hermanos, que Cristo enseñara los escritos con errores, ¿no? Y hay algunos teólogos que dicen que no sería solo un error, sino que sería un pecado que Cristo empezara a enseñar los escritos con errores o con fallas, indicando además que ese escrito es la autoridad del Padre. Claro, no podría ser eso. No podríamos decir, sí, ¿saben qué? La Biblia tiene fallas, tiene errores, pero a pesar de eso vamos a empezar a enseñar la Biblia así como está, ¿no? No se puede concebir eso, hermanos. Primero dice que nos dirá solo la verdad, ¿no? Después nos dice que Él es la verdad. O sea, así parte Jesús, ¿no? Dice que nos va a decir solo la verdad. Después de que nos dice eso, nos dice que Él es la verdad. Y después no nos puede decir que hay errores en las escrituras, pues, hermanos. Que es inconcebible esto. O sea, y luego nos puede decir entonces, sí, ¿saben qué? El libro sobre el cual yo voy a hablar o el libro sobre el que ustedes están descansando tiene errores. Hermanos, esto no puede ser y no podemos transar en este tipo de discusiones. Las escrituras tienen una ética sobre la enseñanza. La Biblia habla acerca de cómo debe ser la enseñanza y la enseñanza no puede ser basada en un libro que tiene errores, ¿no? Porque con la enseñanza viene un mayor juicio, ¿no? Jesús, hermanos, en su tiempo fue un maestro con muchísima autoridad, mucha autoridad, ¿no? Y él dijo muchas veces que la palabra no se puede violar, que la palabra no se puede quebrantar. Tiene mucha autoridad la Biblia. ¿Y qué es la escritura verdadera? Entonces, si el Señor dice que la palabra no se puede violar, que es autoritativa y que es verdadera, sería pues culpable si estuviera enseñando con errores, con fallas, ¿no? Si Jesús, digamos, estaba equivocado acerca de las enseñanzas de tan cruciales, tan importantes, no se puede tomar en serio por todo lo demás que haya podido enseñar o explicar. Esa es la gravedad, hermanos, de aceptar corrientes teológicas dentro de la misma iglesia que dicen que la Biblia es inerrante de forma limitada. Juan 3:12 dice el Señor, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
¿Cómo podemos decir que Jesús estaba equivocado sobre cosas terrenales, hermano? Imagínense, si Jesús en Juan 3:12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y acá decimos, sí, pero Jesús estaba equivocado hablando sobre las cosas terrenales. O sea, entonces, ¿dónde está parado sobre las espirituales o sobre las celestiales? ¿Qué hay de eso? ¿Dónde estaríamos, hermanos? Perdidos, ¿no? Tenemos una generación de teólogos, hermanos, que han colado el mosquito y se han tragado el camello de este tamaño, atacando la exactitud, atacando la confiabilidad, la veracidad del Señor mismo y de la Biblia, cuando sostienen este tipo de teorías que dicen que la Biblia es inerrante de forma limitada. La Biblia sí, solo es inerrante cuando hablas de fe y práctica, en el resto no. No, pues. La Biblia es la única regla de fe y de práctica que ha sido delegada por el mismo Señor de la Iglesia, inspirada por el mismo Espíritu Santo. ¿Cómo podemos decir que tiene autoridad limitada, hermanos? ¿No? Es imposible creer en la autoridad de Jesús y pensar que la Biblia, delegada por él mismo, es limitada. No podemos decir que creemos en la autoridad de Jesús, pero que no creemos en la autoridad de las palabras de Jesús, que no creemos en las escrituras que Jesús dijo o que Jesús delegó. Eso es una contradicción, hermanos. O sea, no podemos decir que sí creemos en Jesús, pero que su palabra es limitada. Ese es el problema de llegar a una conclusión de inerrancia limitada. Llegamos a una contradicción de la cual no podemos salir. Entonces, no es inerrante de forma limitada, ¿no es cierto? Jesús nos dice que la Biblia es básicamente fiable y absolutamente confiable. Eso dice Jesús de la Biblia. Lean, está así tal cual. Jesús dice que la Biblia es básicamente fiable y absolutamente confiable. No puede fallar porque es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, no puede fallar y no puede contener errores. La Biblia no falla, la Biblia no se equivoca, la Biblia es inerrante, es verdadera. Tu palabra es verdad, dice Jesús acerca de la Biblia. Es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a defender la inerrancia bíblica. ¿Por qué a la iglesia debería preocuparle la inerrancia? ¿No? Es un tema, seguimos hablando 2 domingos, y ¿por qué hay tanta importancia, digamos? ¿Por qué la iglesia debería darle importancia a este tema? Especialmente a la vista, digamos, de las consideraciones planteadas por la posición final que tiene la iglesia. ¿No sería mejor descartar esta discusión y seguir para adelante sin mayores controversias? No, hermanos, no. El concepto de inerrancia es clave para la estructura de la iglesia, porque la iglesia descansa en Cristo, descansa en la palabra, descansa en conceptos fundamentales como la Biblia misma. Si nos sacan la Biblia, hermanos, nos sacan parte de nuestra estructura y se cae todo. Es como que nos sacaran a Cristo, es como cuando hablábamos de decir, si nosotros negociamos que Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. O sea, nosotros no podemos negociar en esos puntos, discutir en esos puntos, ¿no? Tampoco podemos discutir que la Biblia no es la palabra de Dios y no es autoritativa 100%. En respuesta a esto señalaremos que hay mucha preocupación dentro de la iglesia y es parte de una discusión fundamental hablar acerca de la inerrancia, ¿no? Un pastor seminarista de una pequeña iglesia decía, en mi
en mi iglesia la gente está preocupada, en mi congregación la gente está preocupada y me están preguntando si la Biblia lo dice, ¿puedo creer? Si la Biblia lo dice, ¿es verdad? ¿Qué respondemos a la gente acerca de las cuestiones que leen la Biblia? Si es verdad o no. O les respondemos, es relativa, está para su tiempo, ya no tienes que creer todo lo que dice la Biblia porque es de hace 2000 años. No, hermanos. La Biblia es verdadera y para la Biblia no existe el tiempo, porque Dios no está metido en el tiempo y es palabra de Dios eterna. Cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar. Es decir, la Biblia no es para un tiempo. La Biblia es atemporal, porque es palabra de Dios y Dios no está metido, no está encasillado en el tiempo. La preocupación por la veracidad o por la fiabilidad, digamos, de la Biblia es un ejemplo que muchos teólogos han seguido y han estudiado, y como Helmut Thielicke, por ejemplo, ha denominado el instinto espiritual de los hijos de Dios. Desde luego, hermanos, si la Biblia es totalmente verdad o no, es de importancia teológica, es de discusión teológica, histórica y epistemológica. Tiene esas tres importancias: teológica, histórica y epistemológica, ¿no? Vamos a ver un poco de cada una. Nos quedó pendiente ese tema el anterior domingo, hablar de la importancia que tiene la Biblia en cada uno de estos puntos. Importancia teológica. Es de importancia teológica. Claro que sí. Señalamos hace 2 domingos, estuvimos cerrando el tema de la inspiración, ¿no? Cuando hablábamos acerca de la inspiración, Jesús, Pablo y otros consideraban y empleaban detalles de las Escrituras como 100% inspiradas y autoridad de Dios. Este concepto argumenta a favor, digamos, del punto de vista de que la Biblia fue completamente inspirada por Dios. Sí, partimos de ahí. La Biblia fue completamente inspirada por Dios, incluso en la selección de los detalles que hay en cada texto. Si este es el caso, y ya hemos demostrado domingos anteriores que la Biblia es inspirada por Dios, se producen ciertas implicaciones lógicas, ciertas consecuencias lógicas. Si Dios es omnisciente, conoce todos los detalles. Por lo tanto, no puede ignorar y no puede estar equivocado sobre ninguna cosa. ¿No? Dios no puede estar equivocado. Es más, si es omnisciente y también es omnipotente, Él es capaz de influir en lo que se está escribiendo al momento de escribirse la Biblia y el autor no introduzca nada que ensucie la Biblia, que ensucie la palabra, ¿no? Nada erróneo en el producto final que es la Biblia. No puede haber fallas, ¿no? Y siendo un ser verdadero, siendo un ser veraz, 100% confiable, fiel, etcétera, etcétera, deseará sin duda alguna utilizar estas habilidades de manera que nosotros, los seres humanos, no seamos engañados por escrituras falsas. Por lo tanto, o no falsas, sino no 100% verdaderas. Por lo tanto, nuestra posición sobre la inspiración implica, lógicamente, la posición de inerrancia bíblica. Y ya está demostrado. Y esta es la importancia teológica, ¿no? Si partimos del concepto de inspiración bíblica, llegamos al concepto de inerrancia bíblica. Porque algo que está inspirado 100% por Dios no puede fallar. Y ahí no hay más discusión, pues ¿qué más vamos a discutir en esto, no? Por lo tanto, la inerrancia es un corolario a la doctrina de la inspiración plena. No podemos decir que la Biblia es inspirada plenamente, pero que es inerrante limitadamente. Sería una contradicción lógica absoluta, ¿no? Si hemos dicho que la Biblia está inspirada 100% plenamente, su inerrancia es plena, hermanos. Es plena, es total. Entonces, si hubiera que demostrar, digamos, que la Biblia no es completamente cierta, nuestra visión de la inspiración también estaría en peligro y no sería inspirada 100%. Esa es la importancia teológica, ¿no? Vamos a ver un pequeño concepto acerca de la importancia histórica, ¿no?
¿Por qué es importante históricamente este tema? La Iglesia, hermanos, históricamente ha defendido la inerrancia de la Biblia. Si ustedes estudian la historia de la Iglesia, a lo largo de todos estos últimos 2000 años, los varones cristianos han defendido la inerrancia bíblica, el concepto de que la Biblia es infalible, que la Biblia no falla, ¿no? Aunque no ha habido, digamos, una teoría completamente enunciada hasta la actualidad, había a lo largo de la historia de la Iglesia registros, una creencia general en la fiabilidad completa de la Biblia, en la confiabilidad completa de la Biblia, en la inerrancia completa de la Biblia. Por ejemplo, ¿qué dijo Agustín? ¿Qué escribe Agustín acerca de la Biblia? He aprendido a ofrecer este respeto y honor solo a los libros canónicos de las Escrituras. Solo en esos creo firmemente que los autores estaban completamente libres de error. Y si en estos escritos quedo perplejo por cualquier cosa que a mí me parece que se opone a la verdad, no dudo en suponer que o bien el manuscrito tiene fallos, o el traductor no ha captado el significado de lo que se dijo, o yo no he sido capaz de entenderlo. Es decir, Agustín pone posibles fallas en cualquiera menos en la Biblia y menos en el que lo inspiró. Dice, o a lo mejor el manuscrito tiene fallos, o el traductor no ha captado bien, o la traducción es mala. Y ojo que hay traducciones que no son tan buenas, hermanos. Hay traducciones que son medio complicadas. O yo no he sido capaz de entender, ¿no? Pero no puedo decir que la Biblia es errada. Por ejemplo, en el ejemplo inicial, cuando yo abrí este estudio, les dije, en Números 25 tantos dice que cayeron 24,000. Y en Primera de Corintios 10:8 dice 23,000. Entonces, ¿hay falla? ¿En qué creo entonces? ¿No? Agustín te dice, en cualquier cosa cree, menos en que la Biblia tiene errores. Eso te dice Agustín. Del mismo modo, Martín Lutero dice lo siguiente, las escrituras nunca erraron. Las escrituras no pueden errar. Es cierto que las escrituras no se contradicen a sí mismas. Solo les parece así a los hipócritas insensatos y obstinados. Martín Lutero dice que los hipócritas obstinados e insensatos van buscando aparentes errores en las escrituras. Entonces, hay que hacer una buena interpretación de estas afirmaciones. Y aunque Agustín, digamos, aseveró la verdad y la fiabilidad completa de la Biblia, también tomó un enfoque bastante, no sé qué palabra usar, alegórico en su interpretación, ¿no? Eliminó dificultades aparentes en el significado superficial del texto mediante cierta alegorización. Lutero no siempre fue un modelo, digamos, a lo largo de la historia de coherencia, ¿no? Calvino habla en su institución, en un tratado sobre teología sistemática, y hace comentarios acerca de la Biblia. Sí, Calvino habla en sus tratados o en sus libros y señaló cierta libertad en los autores del Nuevo Testamento a la hora de citar el Antiguo Testamento. Dice Calvino que se tomaron cierta libertad los autores del Nuevo Testamento a la hora de citar el Antiguo Testamento. No dice cometieron errores, pero dice que se tomaron ciertas libertades a la hora de citar el Antiguo Testamento. Pero parece que la iglesia, digamos, a lo largo de la historia, siempre ha creído que la Biblia está libre de cualquier falsedad o dato erróneo. Si esto es lo que los inerrantes, digamos, contemporáneos pueden o quieren expresar con el término de inerrancia, ¿no? Podemos concluir que históricamente la iglesia siempre ha tratado a la Biblia como inerrante, ¿no? Esta, digamos, es la idea general de la inerrancia y no es algo reciente, esto ya tiene 2000 años, ¿no? Hablamos este tema de importancia histórica y necesitamos señalar el impacto
que la inerrancia ha tenido históricamente, ¿no? Y la mejor manera, digamos, de ser consecuente con esto que acabo de decir es observar las implicaciones que se dan normalmente en otras áreas de la doctrina cuando se abandona la inerrancia bíblica, ¿no? Entonces, esta, digamos, es la importancia histórica del concepto de inerrancia. La historia es el laboratorio en el que la teología pone a prueba sus ideas, ¿no? Se podría decir algo así. Debemos concluir que apartarse, digamos, de la creencia de la absoluta fiabilidad de la Biblia es un paso muy serio. No solo, digamos, por lo que le hace a una doctrina, sino por el efecto que va a causar en otras doctrinas. Por ejemplo, digamos que la inerrancia no es 100%, que es, hay un porcentaje. Automáticamente el impacto que tiene la doctrina de la inspiración es fuerte, porque automáticamente decimos, no está inspirada 100%. Y si no está inspirada 100%, ¿cuál es el siguiente impacto? El siguiente impacto está en la doctrina del Evangelio de Jesús. ¿Cómo vamos a ir a predicar el Evangelio a las naciones? ¿Cómo vamos a cumplir con la gran comisión con un texto? No es un libro que está inspirado 100%. ¿Cómo? ¿Con qué base moral te vas a parar frente a un individuo y le vas a decir, yo te vengo a predicar que no es 100% inspirado? Pucha, te van a mirar y se van a reír en tu cara. ¿Con qué base moral te vas a parar frente a una persona y le vas a decir, sabes qué, yo te estoy predicando este libro para que abandones tu cosmovisión pagana o abandones tu cosmovisión, la que fuera, y te vengas a la mía, que tampoco es 100% inspirada, te cuento? Suena chistoso, hermano. No puede ser esto. Es decir, la inerrancia es 100% y esa es la importancia tanto teológica como histórica, ¿no? ¿Cuál sería la importancia epistemológica? ¿No? La cuestión epistemológica es simplemente hacernos la pregunta, ¿cómo lo sabemos? ¿No? ¿Cómo llegamos a este conocimiento? ¿Cómo lo sabemos? ¿No? Algunas afirmaciones de la Biblia son al menos potencialmente verificables, sobre todo cuando se habla de asuntos teológicos, ¿no? Las referencias, digamos, a los temas históricos o científicos, estoy hablando, a ver, cuando hablo de la Biblia voy a hablar de tres áreas, ¿no? Un área que es el área de dogmas o teología o de doctrina, esa sería un área. Otra sería el área histórica y otra sería, digamos, el área científica. Vamos a separar la Biblia instante en tres áreas, ¿ya? Las referencias se pueden descubrir, se pueden ver, se pueden experimentar, digamos, dentro de la limitación con los métodos históricos y con los métodos científicos y también con los datos disponibles. Y podemos ver si son verdaderos o son falsos. Repito nuevamente, cuando hablamos de temas históricos de la Biblia o de temas científicos que la Biblia menciona, a través del uso del método histórico o método científico y los datos que tenemos a disposición, podemos llegar a validar si son verdaderos o son falsos. Algunos otros asuntos, como las afirmaciones doctrinales o el escenario teológico o doctrinal o de dogmas sobre la naturaleza de Dios, sobre la expiación, sobre la regeneración, sobre la santificación, por decir algo, trascienden el campo experimental y sensorial. No podemos validar este tipo de conceptos con métodos históricos, ni con métodos científicos, ni a través del método científico, ni la ciencia, ni nada de eso. Es decir, nosotros no podemos probar si la Biblia es verdadera o falsa a través de estos métodos en estos temas, en la naturaleza de Dios, en los atributos de Dios, en la expiación, en la regeneración,
Nada de eso, ¿no es cierto? Que somos salvos por fe. O sea, ¿cómo podríamos probar, por ejemplo, que somos salvos por fe y no por obras? ¿Cómo podríamos probar eso a través de los métodos científicos? No, no hay, ¿no es cierto? No hay forma. Estoy hablando cosas incompatibles. No podemos comprobar, digamos, su verdad o validez empíricamente acerca de estos temas. Si se pudiese comprobar, digamos, que la Biblia tiene errores en estos campos donde las afirmaciones pueden ser verificadas, ¿sobre qué base posible continuaríamos manteniendo su infalibilidad en áreas en las que no podemos verificar lo que dice? Es grave, hermanos. O sea, nosotros no podemos comprobar empíricamente que la Biblia tiene errores en la parte doctrinal, en la parte teológica. Es imposible que podamos hacer. Si pudiéramos comprobar esto, que la Biblia tiene errores en este ámbito, en el ámbito teológico, ¿sobre qué base hablaríamos posteriormente? ¿Sobre qué base nos podríamos parar y poder seguir sosteniendo su infalibilidad? No podríamos, ¿no? Esta es la importancia epistemológica. Pongámoslo de otra manera. Nuestra base, digamos, para mantener la verdad de cualquier proposición teológica es que la Biblia lo enseña. Esa es nuestra base, hermanos. ¿Por por qué sostenemos nosotros como cristianos que no hay bueno ni aún uno? ¿Porque lo hemos probado? No. ¿Porque hemos visto métodos empíricos? No. ¿Porque hemos visto métodos históricos? No. Aunque la historia nos apoya y de muy buena forma de que hay maldad en la humanidad, sí, pero no puedes probar de que no hay ni uno solo bueno. ¿Por qué crees que no hay ni un solo bueno ni aún uno, que todos se desviaron y se apartaron de Dios? ¿Por qué crees eso? Porque la Biblia lo dice y nada más. Esa es la importancia. Sin embargo, si concluyéramos que ciertas proposiciones históricas o ciertas proposiciones científicas enseñadas por la Biblia no son ciertas, las implicaciones serían amplias, hermano, y profundas. No podemos entonces continuar defendiendo otras proposiciones solo basándonos en que la Biblia las enseña, ¿no? No es que se haya probado que estas otras proposiciones sean falsas, sino que nosotros no podemos estar seguros de que sean verdaderas, ¿no? Entonces, esta es la importancia de la inerrancia bíblica desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? Eh, estas, estas tres importancias, por supuesto, hermanos, que tienen un profundo análisis, que tienen un profundo desarrollo, que nosotros por temas de tiempo, a mí me encantaría hablar un poco más de estas tres importancias, pero lamentablemente por temas de tiempo no podemos, ¿no? Avanzar en este tema, ¿no? No tenemos, digamos, hablando de la parte doctrinal, digamos, de la Biblia, no tenemos manera de evaluar su verdad, pero nosotros creemos porque la misma Biblia lo dice, ¿no? Eh, concluimos entonces que la Biblia es inerrante, concluimos que la Biblia es 100% inspirada por Dios, concluimos que no puede tener errores porque la Biblia ha sido inspirada 100% por el Espíritu Santo y concluimos que la Biblia es 100% verdadera para todos nosotros, ¿no? Todo lo que enseña la Biblia es verdad. No puedes decir, hay porciones que la Biblia enseña que son verdad y hay porciones que no son verdad. Debemos afirmar que todo lo que enseña la Biblia es verdad. Creo estas cosas porque están en la Biblia. Creo estas cosas porque es palabra de Dios. No necesito verificar con el método científico, no necesito verificar con el método histórico algo que está escrito en la Biblia. Escojo creer todas las afirmaciones de la Biblia, aunque no hayan sido probadas, no pueden ser rebatidas, ¿no? Entonces,
Esta, digamos, es la cosmovisión cristiana, esta es la forma en que los cristianos, o esta es la regla o la práctica en la que los cristianos nos movemos. Nosotros creemos en las cosas porque están escritas en la Biblia, porque la Biblia lo dice, porque sabemos que es inerrante, porque viene del Padre y viene del Espíritu Santo y no tiene errores. Si la Biblia dice que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y no se ahogó, y los egipcios sí se ahogaron, yo lo creo, aunque hay muchos historiadores o hay muchos contrarios, etcétera, a esta doctrina que dicen que esto, no, que esto es un mito, ¿no es cierto? Si esto fuera un mito, y también te atacan, por ejemplo, Génesis, ¿no? Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, te dicen que todo eso es un mito, que Adán y Eva, que el árbol, que todo eso es un mito, ¿no? Si nosotros dejamos que nos ataquen, por ejemplo, Génesis 1, a ver, ¿cuál es la importancia de Génesis 1? Hermanos, Génesis 1 es la semilla de la semilla de la semilla. Es decir, es la semilla de toda la Biblia. Es la raíz, el punto de partida de toda la Biblia. Si nosotros decimos que Génesis 1 no es tan cierto, que puede haber algo de mito, vuelvo al punto, ¿cómo yo me puedo parar frente a un creyente y le digo, ¿sabes qué, hermano? Te voy a predicar la Biblia, te voy a predicar el Evangelio, quiero que abandones tu mito para que te vengas a otro mito un poco mejor o un mito un poco más verdadero. No es un mito. Si tú dices que Génesis 1 es un mito, has perdido toda tu base teológica y no vas a poder predicar a nadie, ¿no? Entonces, en la medida en que los evangélicos abandonen la posición de que todo lo que las escrituras enseñan o afirman es verdad, se van a buscar nuevas bases para la doctrina. No podemos abandonar, hermanos, esa posición, ¿no? Los evangélicos, los cristianos, no podemos abandonar esa doctrina de que todo lo que dice la Biblia es verdad. ¿Cuáles son? Y para ir cerrando el punto de estudio de esta mañana, voy a dar algunas características y algunas verdades de la inerrancia. Hermanos, la inerrancia a lo largo de los últimos 2000 años de la Iglesia, podríamos decir que en general no ha sido discutida, ¿no? Este tema ha partido en los últimos 2 siglos, yo podría decir, desde los 1800 a la fecha. Antes de eso ni se hablaba de eso, hermano. En el año 165, Justino Mártir, estoy hablando del año 165, cuando partió la iglesia más o menos, Justino Mártir dijo que los evangelios son la voz de Dios. No debemos asumir que su lenguaje procede de los hombres, sino de la palabra divina que los movió. Eso dijo Justino Mártir. ¿Qué dijo Irineo cerca del año 202 después de Cristo? Irineo decía lo siguiente: la Biblia está libre de cualquier falsedad y estamos seguros de que las escrituras son perfectas, ya que ellas fueron habladas por la palabra de Dios y por su espíritu. Esto decía Irineo, hermanos, en esa época, 202, segundo siglo de la iglesia. En el siglo IV, Agustín de Hipona decía lo siguiente: si nosotros estamos perplejos ante una aparente contradicción de las escrituras, no es permitido decir que el autor de este libro estaba equivocado, sino que el manuscrito estaba defectuoso, o la traducción es errónea, o tú has entendido mal. Eso decía San Agustín, hermanos, en el siglo IV. Ya hacia el año 1200, Tomás de Aquino dijo que es una herejía decir que hay alguna falsedad en los evangelios, en alguna doctrina de las escrituras canónicas. Martín Lutero decía más o menos en la época de la Reforma, que las escrituras, aunque fueron escritas por hombres, no son de hombres ni provienen de hombres, sino de Dios. Entonces, desde el principio, la creencia ha sido pensar que las escrituras son infalibles. Calvino decía que nosotros debíamos dar a las escrituras la misma reverencia que nosotros damos a Dios, porque han provenido de Dios solamente. Las cosas comenzaron a cambiar, a ponerse más complicadas en la era de la iluminación.
Ya hacia finales de los 1800 se comenzó a negar la infalibilidad y la inerrancia y surgieron teólogos saliendo en ataque y en defensa de la inerrancia y la infalibilidad. En 1960 aparecen negaciones mucho más fuertes acerca de la infalibilidad e inerrancia de la Biblia. Ahí empiezan a surgir conceptos mucho más fuertes en contra de esto. Jesús, hermanos, no pudo predicar y declarar a sus apóstoles, por ejemplo, la gran comisión si la Biblia estuviera basada en un evangelio con errores. A ver, pónganse a pensar esto, ¿no? Que los mande a predicar el evangelio por todas las naciones con un libro que es más o menos cierto. ¿Qué dice primera carta de Corintios 15, del 1 al 4? Además, os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es un mensaje, hermanos, que no ha sido corrompido, es un mensaje inerrante, es un mensaje infalible, sino cómo Pablo puede escribir esto, hermanos. ¿Cómo puede decir que él ha recibido, que vayamos a predicar, que llevemos el evangelio, si es un libro que tiene errores? Los textos de las Sagradas Escrituras son correctos. ¿Qué dice Jesús en la Gran Comisión? Fíjense esto, hermano, es tremendo. Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Imagínense que fuera, ¿saben qué? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que están escritas en este libro, que no es 100% confiable. ¿Qué hubieran dicho los discípulos? Puches, no vamos a arriesgar, ¿sabe qué, Señor? No vamos a arriesgar nuestras vidas, no vamos a dejar nuestras familias, no vamos a dejar nada por algo que ni tú estás seguro que no tiene errores. Y no hubiera pasado nada. La primera fase de la Gran Comisión, la primera fase es id, 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 id. Es un imperativo. Vayan. Jesús envía a sus discípulos a una misión global, hermanos, a una misión mundial. ¿A qué? A predicar el evangelio. Con una oposición tremenda, con una oposición terrible. Paganos, griegos, judíos, fatal, ¿no? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id. Su ese id, estaba absolutamente garantizado por una palabra que él había dado, sobre la base de una autoridad ampliada que el Padre le había dado al Hijo, y sobre esta autoridad él les manda con esa delegación, y esa autoridad estaba investida, ¿dónde, hermanos? En la palabra inspirada. Esa autoridad estaba investida en la palabra inspirada. Si decimos que la palabra no es 100% inspirada y no es 100% inerrante, ¿cómo está esa autoridad investida? ¿En qué está parada? Esa es la autoridad delegada que nos dejó en su palabra. Por lo tanto, la gente era enviada con algo 100% certero. Esa gente que estaba yendo a la India, que estaba yendo a Éfeso, a Grecia, al África, etcétera, etcétera, necesitaba una confianza completa en el mensaje. ¿Cómo voy a ir con un mensaje al 90%? ¿Cómo voy a ir con un mensaje al 80% diluido? No, pues, tengo que ir con un mensaje 100%, 100% fiable,
tanto el mensaje como el enviador, en este caso Cristo. El mensaje tiene que ir sin error, hermanos, sin error. Un mensaje con errores podría crear discípulos dudosos, discípulos inciertos, discípulos vacilantes, discípulos temerosos, discípulos incapaces de abrazar una misión tan grande como la Gran Comisión. Yo no puedo enviar gente a predicar con un mensaje que no es 100% verdadero, que tiene fallas, que tiene errores. ¿Te imaginas ir a todos los confines de la tierra con un mensaje corrompido, con un mensaje con errores, con un mensaje con porciones no inspiradas, con porciones alteradas, con porciones con fallas? Los hombres de antaño, hermanos, arriesgaron sus vidas llevando la palabra inspirada para evangelizar a paganos, para evangelizar a incrédulos, porque estaban convencidos de que el mensaje era 100% verdadero. Y para darles una prueba de que ellos estaban convencidos de esto, Pedro escribe lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los discípulos hablaron de parte de Dios, no por voluntad humana, fue voluntad de Dios. Dios lo hizo inspirando a los hombres por medio del Espíritu Santo que hablaran de parte de Dios. Por esto, los discípulos abrazaron la gran comisión, confiando en la palabra como una palabra autorizada, como una palabra real, una palabra válida y sin errores. Si esta palabra estaría corrompida, la integridad de toda la palabra de Dios estaría en juego y también la integridad del nombre de Dios. Esa es la implicancia, hermanos. Esa es la implicancia de negociar sobre la inerrancia bíblica. Cuando tú empiezas a transar sobre la inerrancia bíblica, no solo la integridad de toda la Biblia está en juego, sino que el nombre de Dios está en juego. Y su nombre representan la misma cosa, representan la misma esencia, representan lo que Dios es. Fíjense lo que dice el Salmo 138:2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Imagínate que esta su palabra fuera con fallas. Comprometes tu nombre, pues, hermanos. Por eso la palabra de Dios es encima de todo. Es decir, que la Biblia, hermanos, no tiene errores. Es infalible. Decir que la Biblia tiene errores, ¿sabes? Cuando tú dices, sí, la Biblia tiene errores, o cuando tú estás compartiendo con algún amigo o amiga y dices, sí, tiene algunos errores, como el que nos ha dicho el de la circunferencia, por ejemplo, lo que estás diciendo es que la integridad del nombre de Dios está en juego y estás cuestionando la integridad de su mismo nombre. Los formadores de discípulos de esa época que salieron con la Gran Comisión fueron al campo misionero, hermanos, con una palabra que no es, ¿cómo diría? Digna de ser cuestionada al mínimo error. Nada, salieron con una palabra confiable, súper confiable. ¿Qué pasaría cuando, a ver, supongamos que eso no fuera cierto, que fueron al campo misionero con una palabra más o menos confiable? ¿Qué pasaría cuando el mensaje fuera retado o desafiado? ¿Cómo podrían argumentar? No hay seguridad acerca de lo que se está predicando, ¿no es cierto? Si yo estoy con una Biblia que es más o menos verdadera, ¿con qué seguridad voy a pararme a defender y predicar el Evangelio? No puedo ir a predicar el Evangelio con una palabra no confiable. ¿Qué pasa? Vuelvo al tema si te dicen que los 3 primeros capítulos de Génesis no son confiables. Si te dicen que los 3 primeros capítulos de Génesis no son confiables, te están diciendo que es solo una cosmovisión mitológica de la formación del mundo.
Claro, es una fábula que en 6 días, que el primer día hizo esto, que el segundo día hizo la otra cosa, el sexto día el hombre, etcétera, etcétera. Es un mito, es una fábula. Y cuando vas al campo misionero, ¿cómo les vas a decir, yo quiero que abandones tu mito y te vengas a mi mito? Mi mito es más bonito, ¿no? Vamos al campo misionero con una cosmovisión errada. ¿Cómo les vamos a decir cambien su cosmovisión mitológica por mi cosmovisión mitológica? Esto pasa cuando cedemos en Génesis, por ejemplo, ¿no? Y decimos, sí, no, es verdad, esto es medio raro creer que Adán y Eva y el huerto del Edén y en 6 días, sí. Entonces el misionero o el que está predicando no va a tener ninguna autoridad para desafiar las concepciones erróneas de las personas en los lugares donde ellos iban. Cuando te encuentras, por ejemplo, con la visión de la Sagrada Escritura, te estás encontrando con la fuente, el criterio y el control de toda la teología y la religión evangélica que viene de parte de Dios. Su visión es infalible, es inerrante, ¿no? Si aquellos que están siendo enviados a predicar a las naciones en la Gran Comisión no pueden confiar en el mensaje, ¿irían realmente apasionadamente hasta todos los confines de la tierra? Esa es una buena pregunta. ¿Se involucrarían ellos en los evangelios y en hacer apologética del evangelismo? ¿No? ¿Te enfrentarías a las culturas de las otras personas sabiendo que tienes otro mito? Tampoco, ¿no? Sabiendo que tienes una palabra inexacta, tampoco. ¿Cuál sería la autoridad moral para confrontar la inmoralidad de muchas otras culturas donde llegaras con esa palabra? Ninguna. ¿Con qué base moral les hablarías cuando tu autoridad moral está en entredicho? Complicada esa pregunta, ¿no? Muchos pastores, misioneros que han dejado de creer en la inerrancia deberían cuestionarse estas implicancias. La consecuencia ha sido la introducción, hermanos, del gnosticismo a la iglesia, engaños, otros métodos de crecimiento para atraer a las personas y entregar un evangelio diluido, un evangelio que no confronte a la persona, que no haga sentir incómoda a la persona. La modernidad cristiana en la cual nosotros nos estamos desenvolviendo cuestionan la inerrancia de la palabra y la eficacia de la palabra y nos meten en este tipo de problemas. Yendo ya a las conclusiones, hasta los confines de la tierra, dice el Señor, y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? La inerrancia bíblica es acerca de la verdad es universal y no podemos imaginarnos, vuelvo a repetir, una gran comisión que está relacionada con la verdad, con verdades que son relativas o con errores. Los críticos, los racionalistas cuestionan la Biblia, cuestionan las doctrinas de inspiración, las doctrinas de inerrancia, de autoridad, de suficiencia y de canon completo. Estas doctrinas no se pueden discutir. Inspiración, inerrancia, autoridad, suficiencia y un canon completo. Una palabra que está en error no puede ser suficiente. Si yo digo que la Biblia tiene errores, hermanos, no es suficiente. Y si la Biblia no es suficiente, no tiene autoridad. Y ahí se me ha desmoronado toda mi estructura. La suficiencia dependería de esa palabra. O aceptamos totalmente la autoridad de la Biblia o aceptamos totalmente la autoridad de los críticos sobre la palabra. ¿Qué está diciendo este hermano? Claro, o sea, decimos que la autoridad de la Biblia es 100% verdadera o más o menos verdadera. ¿Y de quién depende ese más o menos verdadero? De los críticos. O sea, yo traslado la validez de la Biblia ya a los críticos. No, hermano, no hay un camino intermedio. Pablo a Timoteo le dice, predicad la palabra a tiempo y a destiempo, porque es verdadera, hermanos, esa palabra. Hacer discípulos en todas las naciones. La gran comisión dice eso. Ir, bautizar, enseñar, están subordinados a hacer discípulos. Hoy en día no podemos tener discípulos basados en medias verdades, ¿no? En medias palabras. Juan 10, 34, 35 dice, Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois.
Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Jesús está citando el Salmo 82. Hermanos, la escritura no puede fallar, ni una sola palabra. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, estas personas las recibieron como lo que es y no como opiniones de hombres. Por lo tanto, y con esto cierro, no puede haber ninguna porción con fallas o con errores. No se puede caminar en integridad confiando en una palabra con errores. Gracias, hermanos. Sean bendecidos. Gracias, Milton. Ustedes, Gracias, Gracias, hermanito hermanito. Milton.